Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas, te esperamos. Muy buenas noches, amada audiencia, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos están mirando este programa Un Encuentro con Jesús. Agradecemos a Dios primeramente por permitirnos salir al aire, estar un día más en sus hogares compartiendo la palabra de Dios, y no solamente la palabra de Dios, sino también compartiendo alabanzas a Dios, reflexiones, y todo lo que concierne a nuestra vida como cristianos. Qué bueno es cuando nosotros, desde las primeras horas de la mañana, recurrimos a Dios, ¿no? Nos levantamos y dejamos todo en las manos de Dios. Y hay una palabra que yo siempre lo digo, ¿no? Es: Señor, que se haga tu voluntad en este día, en mi vida, en todo lo que Él tiene bajo control. Así que, hermanos queridos, agradecemos por esto a Dios, por todos los suscriptores, por todos los hermanos y hermanas que están realmente cada día se van añadiendo y van compartiendo también este programa, este video cuando es subido a YouTube. Y además de eso, al compartir, ¿no? Al suscribirse, están participando de la Gran Comisión. Porque este programa tiene que ser difundido a todas partes del mundo, hermano. Por eso es importante que usted comparta este video en el nombre del Señor. Compártalo, va a ser de bendición para otras personas que no conocen la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que ser nosotros, ¿cómo le puedo decir? Agradecidos a Dios. ¿Y de qué manera? Compartiendo todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Y esto es bueno, hermano. Esto es bueno. ¿Qué le puedo decir? Hoy estamos ya finalizando la semana. Hoy es día jueves. El domingo tenemos Santa Cena en la iglesia. Estamos preparándonos para un momento muy especial. La Santa Cena es algo muy especial, hermanos queridos, porque el Señor instituyó la Santa Cena, la Cena del Señor, ¿verdad? En aquella noche antes de ser entregados, instituyó la Santa Cena. Y cada vez que lo hacemos recordamos, ¿no?, la muerte del Señor. Esto es importante. Hacemos un nuevo pacto con Él para seguir adelante en este tiempo donde la situación se hace muy caótica, muy desesperante en muchos casos. Hasta la fe de los creyentes se debilita. Por eso el Señor decía: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y hablando de la salvación y hablando de lo que es la salvación en sí, perdón, vamos a hoy tocar un tema muy hermoso. Ahí tenemos el título en la pantalla, la reflexión de hoy: los increíbles paralelos de este barco grandísimo, el Titanic, con la salvación, con esta obra maravillosa de Dios. Pero antes, hermanos queridos, quiero tocar un tema que la verdad que
nos es importante el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios tiene poder? Y porque de vez en cuando podríamos sentirnos abrumados y un poco intimidados cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios, ¿no? Y estamos cansados, agotados y abatidos por las circunstancias de la vida. Leer las Sagradas Escrituras, la Biblia, puede parecernos más un trabajo pesado, ¿no?, que un verdadero placer. ¿Quién quiere leer la Biblia cuando está con problemas, con dificultades? Casi nadie, ¿verdad? Muy pocos pueden llegar a esta decisión. Quiero leerles algo en la palabra de Dios que está también acerca de todo esto que vamos a hablar hoy, el poder de la palabra de Dios. Está en Isaías capítulo 55. Capítulo 55, el verso 8. El verso 8. Y dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Qué palabra, hermanos, ¿verdad? Dice, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. Mira usted, hermano. La envío y siempre produce frutos. ¿Es lo que significa siempre? Está muy por encima de lo que puede hacer el enemigo, el diablo, o de lo que puede hacer las circunstancias. Siempre dice, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero, porque Él es el dueño del mundo, de la tierra, del universo, del infinito, ¿no? Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Cuánto de verdad tiene esta palabra, hermanos, que escribió el profeta Isaías, ¿no? Dice, ustedes vivirán con gozo. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Es poderosa. Hermanos queridos, en esos lugares oscuros y desesperados, cuando estamos pasando situaciones muy difíciles, después de que recurrimos a todo, cuando más necesitamos, hermanos, que brille la luz de Dios, la salida que nos muestra el Señor. Y en los que nos damos cuenta realmente de nuestro apetito por la palabra de Dios, de la necesidad que tenemos de leer la palabra de Dios. ¿Verdad? Esto se debe, hermanos, cuando en otras ocasiones también disminuye, cuando hay problemas, disminuye nuestro deseo de leer la palabra, también puede ocurrir, ¿no? Y esto se debe a que deseamos que Dios nos dé una respuesta instantánea, que a veces no llega. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas y hasta ahora quizás por mucho tiempo no hemos recibido respuesta? Y lo dejamos, desistimos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, cuando pasamos tiempo, yo siempre digo, estudiando la palabra de Dios, y valga la oportunidad de invitar a los hermanos a estudiar la palabra los días domingos, ¿no? Yo siempre envío los estudios. Ahora estamos en el capítulo 15 de Juan, un capítulo muy hermoso que todos conocemos. Así que yo le invito a que nos pueda acompañarnos en estos estudios bíblicos. Que los subo a YouTube y después les mando el link correspondiente para que todos los hermanos puedan tener a disposición este programa de estudios bíblicos. La palabra de Dios, hermanos queridos, se revela en nuestro corazón antes de manifestarse en nuestra situación. Ahora es una revelación progresiva, ¿no?
que es como que plantas semillas para el futuro, no solo instrucciones inmediatas para hoy. Cuando vemos esto, lo que acabamos de leer en Isaías 55, vemos la realidad en estos versículos 10 y 11 del pasaje de hoy, de la lluvia, la imagen de la lluvia que riega la tierra. Creo, hermanos, debía haber sido una ilustración conmovedora para el pueblo de Dios, cuando el profeta Isaías habló de esto. A causa del lugar donde vivían, en ese lugar, la lluvia era un lujo. O sea, no llovía por muchos tiempos, por muchos meses. Entonces, ver la lluvia era un lujo, porque de ninguna manera estaba garantizado que lloviera como quizás en muchos lugares, de tanto en tanto, pero hay ya lluvia, ¿verdad? Los campos a veces están secos, pero Dios manda la lluvia y los campos se lo agradecen, ¿verdad? Ahora, el agua no era de fácil acceso en el pueblo de Israel en aquel tiempo, por lo que dependían de Dios para regar sus cosechas y saciar su sed. O sea, la dependencia. Esto es importante. No se trataba solo de lluvia para el presente, sino también la lluvia para alimentar los cultivos para una futura cosecha, ¿no? El agua les proporcionaba no solamente sustento para las circunstancias actuales, sino también les daba seguridad para su cosecha venidera. O sea, era importante el agua, como también es importante esa agua de vida, que es la palabra de Dios. Es así, hermanos, como actúa la palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia, como lo simboliza acá la lluvia, puede darnos satisfacciones inmediatas, alimento y refresco, pero también riega las muchas semillas que necesitaremos para sostenernos en el futuro. Dios quiere preparar nuestro corazón hoy quiere preparar nuestro corazón para las diversas metas que busca alcanzar y cumplir en nuestro futuro. Él tiene un propósito para con nuestra vida. Por eso decía que cuando Él envía la palabra, no va a volver vacía, va a hacer todo lo que Él quiere hacer. Por eso es importante guardar las promesas de Dios en nuestro corazón, atesorarlas, no solamente en nuestra mente, en nuestro corazón. De modo que estemos preparados para el futuro y tengamos provisión en la vida presente, cuando el enemigo nos ataca, cuando hay diferentes problemas, dificultades en este tiempo que estamos viviendo, que son los últimos tiempos. No podemos a veces prever los momentos impredecibles que se presentarán a lo largo de nuestro camino. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Así que por eso tenemos que tener preparado, tenemos que estar teniendo el agua para nuestros futuros problemas que tengamos, ¿verdad? Y cuando abrimos la palabra de Dios, hermanos, realmente crece nuestra fe. Crece nuestra fe. Pero podemos abrir la palabra de Dios y cerrar la puerta a la incredulidad. Esto también es algo importante, porque dice que la fe crece por el oír la palabra de Dios. Al recibir las palabras de Cristo en tu corazón, repones tus recursos y renuevas tu esperanza y tus expectativas. Por eso la palabra tiene poder, la palabra de Dios. Por eso cuando leímos en el verso 8, leímos, en el verso 10, verso 11, lo mismo sucede con mi palabra. Así como la lluvia, la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y el pan para el hambriento. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. El propósito de este programa es mostrar la palabra, enviar la palabra de Dios. Que el Dios envíe su palabra a este programa por medio de las reflexiones, las alabanzas,
los cánticos, ¿no? Y dice, y siempre la envío y siempre produce fruto. No que hay veces, no, siempre. Logrará todo lo que yo quiero. Mire usted el poder de la palabra, hermano. Nosotros tenemos que saciarnos de esa palabra. Es importante no dejar de leer la palabra de Dios. El Señor nos decía en el estudio del anterior domingo, en el Evangelio, el capítulo 14 de Juan, nos decía que si me aman, decía el Señor a sus discípulos, obedecerán mis mandamientos, obedecerán mi palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tiene poder la palabra de Dios? Así que no nos olvidemos, hermano. No nos olvidemos y no solamente leamos cuando no haya problemas, no haya dificultades, no haya situaciones difíciles, sino también leamos cuando vienen las pruebas, las dificultades, ¿sí? Guardando sus promesas de Dios, y son infinidad de promesas, guardándolas en tu corazón y atesorarlas de modo que estés preparado para el futuro. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Pero la palabra siempre es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo, también comparada como la espada. Qué bueno. Por eso cuando Dios habla a Pablo acerca de la armadura de Dios, dice que la palabra es la espada del Espíritu. Así que, hermanos, tenemos con qué luchar al enemigo. Vamos a escuchar un tema musical mientras meditamos en esto, en el poder de la palabra. No de mi palabra, sino en el poder de la palabra de Dios. Aquellos 66 libros que fueron escritos y fueron inspirados a los hombres por Dios para que puedan escribir. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. ¿Ven? Así que escuchemos un tema musical y luego continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor,
Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor, y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena. Uno era mía y la otra del Señor. Cuando la última escena pasó delante de nosotros, miré hacia atrás y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles y angustiosos de mi vida. Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías siempre conmigo todo el camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que yo más te necesitaba. El Señor me respondió: mi querido hijo, yo te amo y jamás te abandonaría en los momentos de sufrimiento. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue justamente allí donde yo te cargué en mis brazos. Amigo mío, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Él no es hombre para que mienta. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Siéntase seguro en las manos de aquel que nunca defrauda. Espere en Él, ya que en los momentos más difíciles de la vida, Él no lo abandonará. Que Dios lo bendiga. Si este mensaje inspiró tu... Bueno, continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús. Después de haber escuchado este hermoso mensaje, esta hermosa reflexión, cortita, pero realmente edificante para nuestra vida. Y es verdad, ¿no? A veces parece que el Señor no está a nuestro lado. Parece que estamos solos cuando tenemos problemas difíciles, pero no. Él está ahí, Él está ahí. Él nos dijo, nos prometió. Como aquel hijo, el niño que dice, no, mi papá me dijo que me va a comprar tal cosa. Confía tanto en el papá que seguro que no le va a defraudar. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Ya el Señor nos dejó el Espíritu Santo, el cual nos ayuda, nos consuela. Qué bueno que es esto, hermano. El título de la reflexión del día de hoy, que usted tiene en la pantalla, me llamó la atención el otro día porque estuve un poco mirando la película El Titanic.
una película muy conocida por por mucha gente, ¿no? Usted también quizá lo ha debido ver en el cine o en casa, en su televisor. Y es verdad lo que dice acá ese título, ¿no? Increíbles paralelos del Titanic con la salvación. Yo creo, hermanos queridos, que esto que pasó con el Titanic nos tiene que dejar una lección, ¿no? Ya pasó, claro, hace mucho tiempo. Esto pasó en el año 1912. Imagínese usted. Y todos conocemos la historia del Titanic, ¿no? Titanic era un transatlántico de pasajeros británicos, ¿no? Que chocó contra un iceberg, ¿no? Cerca de Terranova, en la noche del 14 al 15 de abril de 1912. Y se hundió. Semejante barco se hundió. Una tragedia, hermanos, de grandes proporciones. Que cuando uno lo ve en las fotos o ve en documentales, qué barco tan espléndido, ¿no? Todo lo que un constructor naval podría imaginarse. A este barco le fue incorporado todo lo que en aquel tiempo era de última generación. Era hermoso, magnífico el Titanic. En su primer ¿cómo puede decir? Inauguración, ¿no? Se hizo a la mar en Liverpool, Inglaterra. Dice, una mañana muy tranquila de abril. El cielo estaba precioso. Era el orgullo de Bretaña, ¿no? Y lo pisaron hacia el agua. Su próximo puerto iba a ser New York, ¿no? Inglaterra, New York. De sus pasajeros eran personas importantes de la sociedad. Y ellos tomaban el sol en el esplendor de su lujo. Estaban con todo lo que se puede imaginar, hermanos queridos, de personas que tienen mucho dinero, gente importante. Elegancia era la palabra que describía el interior del Titanic. Era todo hermoso. Por ejemplo, esta película que hizo DiCaprio, fuera de que le añadieron muchas otras cosas que seguramente no pasó, era impresionante, mucho esplendor, mucho lujo en ese barco. Como son ahora los transatlánticos, ¿no? Que hoy vemos. Pero para aquel entonces, imagínense, para 1912, era algo tremendo, ¿no? Fastuoso en su decorado, en su menú, en su entretenimiento. Y dice que sobrepasaba las más elevadas expectativas de los pasajeros. Pero también pagaron un dineral cada pasaje, ¿no? Y dice, hermanos queridos, la historia, habiendo recorrido 3/4 partes de su viaje inaugural, cerca de las heladas costas de Terranova, dice, el Titanic se transformó en una catastrófica pesadilla. Un gran iceberg que se había desprendido de los campos de hielos polares se desplazaba hacia la ruta oceánica del Atlántico del Norte, destinado a tener un encuentro fabuloso con el Titanic. Imagínese, ¿no? El iceberg, lo que flota es una 1/4 parte, diríamos, de lo que está en la profundidad. Esto era un desprendimiento. En el lapso de 2 horas, dice los relatos de este acontecimiento, hermanos,
Antes del amanecer del 15 de abril de 1912, el Titanic, que supuestamente no podía ser hundido, eso dijeron, ¿no? Que lo construyeron, se fue a pique en las heladas aguas, llevando consigo, hermanos queridos, a más de 1.500 almas, inclusive a la mayoría de la tripulación. No solamente eso, sino todos los tesoros que había ahí. Porque había gente que llevaba mucho dinero, otros llevaban joyas, todo. En el lapso, hermanos, de 2 horas, este inmenso barco realmente fue hundido. Dice la historia, hermanos, en 1898, 14 años antes de que el Titanic hiciera su viaje inaugural, Morgan Robert publicó un libro de ficción titulado Futility, The Wreck of the Titan, o sea, la futilidad, el naufragio del Titán. Mire usted. Esta era la historia de un gran transatlántico que no podía hundirse y que, tal como el Titanic, estaba cruzando. Mira esta historia, es cómo se repite, hermano. Estaba cruzando el Océano Atlántico, navegando desde América a Inglaterra. Esto fue en 1898. Fue escrito este libro. En el mismo mes de abril, con 3.000 personas a bordo, tratando de cruzar el Atlántico en tiempo récord, el Titanic chocó con un iceberg cerca de medianoche y se hundió. Ahora, el hecho de esta escritura, de esta novela que escribió este hombre, no solo los nombres eran similares, sino también perecieron la mayoría de los que estaban a bordo. Simplemente porque no había suficientes botes salvavidas. Hubo solamente 13 sobrevivientes. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esta historia de este barco inmenso como era el Titanic? Es que la historia del Titanic, hermanos, tiene interesantes, increíbles paralelos con el plan de salvación que la Biblia nos muestra. Y como primer punto, yo diría, hermanos, que los que construyeron este barco dijeron, ni siquiera Dios podrá hundir el Titanic. Mire usted, la arrogancia, la fanfarronería de quienes pusieron su confianza en un barco construido por hombres. Y hoy pasa lo mismo. También hoy tenemos la fatal tendencia de ser excesivamente orgullosos en nuestros propios recursos, en nuestro dinero, en nuestro poder, en todo. No nos damos cuenta que cuando la muerte viene a buscarte, no le importa si eres rico, pobre, si tienes dinero, si has nacido en cuna de oro, si fuiste... No. Igual tenés que enfrentarte a la muerte. El orgullo del ser humano en estos tiempos. Y dice Proverbios, el capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dijeron, ni siquiera Dios podrá hundir el Titanic. Y mire usted lo que pasó. Otro punto. Aunque el Titanic chocó con un iceberg, ¿no? La tripulación y los pasajeros confiaban en que ese pequeño iceberg, esa pequeña sobresaliente de esa masa, de ese bloque de hielo, estos confiaron que ese pequeño iceberg no podía hacer mucho daño.
porque era realmente el hierro, pero más resistente. Y también nosotros hoy en día, hermanos, hoy en día, nos engañamos pensando que el pecado es poca cosa y que no tiene consecuencias. A veces pensamos esto, ¿no? A veces pensamos que podemos pecar y seguir pecando y total, no hay problema. Dios es bueno y Dios no me va a mandar al infierno. Y el apóstol Pablo a los Gálatas les decía en el capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otro punto acerca de lo que pasó con el Titanic, hermanos, es que después de descubrir al Titanic hundido bajo las aguas, porque fueron muchas expediciones para buscar los tesoros de ese barco en donde había quedado el Titanic, los expertos marítimos han sugerido, hermanos, que el acero estructural usado en ese entonces en las planchas del Titanic se volvía quebradizo a bajas temperaturas y que puede haberse fracturado al topar con el iceberg. De modo que hubo un importante defecto en la fabricación del acero. Debió haberse hecho más flexible, menos quebradizo, para que se diera y se doblase en vez de quebrarse. Hay un dicho que siempre escuché a mi padre, ¿no? Decía, el acero no se dobla, pero se rompe. Cuánta razón, ¿no? Entonces debía haberse hecho más flexible para que estas cosas no pudieran ocurrir. Pero también hay una gran comparación con el arca de Noé, con el arca que Dios le mandó a hacer, hecho por quizás gente aficionada, ¿no? Gente que quería colaborar con Noé, mientras que el Titanic fue hecho por expertos, por ingenieros. ¿Qué pasó entonces? La diferencia está, hermanos queridos, en que estos aficionados, como cualquiera los podría decir, que colaboraron con Noé, fueron guiados por Dios. Y los expertos cometieron un error fatal. ¿Y cuál fue el error? Que pusieron su confianza en la genial ingeniería y producción de los hombres. Mire usted, hermano. Mire usted. Y la palabra de Dios es bien, es la verdad. Tiene razón la palabra de Dios. El profeta Jeremías decía al pueblo de Israel en el capítulo 17, verso 5, decía, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y el verso 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué le parece? Los unos confiaron en Dios, que esa arca los iba a llevar, los iba a salvar de esa inundación. Pero imagínense, estos que construyeron el Titanic, un pequeño iceberg, lo hundió a este barco que estaba hecho para no hundirse nunca. Mire usted. Otro punto acerca del Titanic, que la verdad me interesó esta nota, ¿no? Y además de eso, con lo que vi la película del Titanic, tremendo. Saqué conclusiones tremendas, hermano. Y otra es que las investigaciones oficiales, hermanos, han determinado que el Titanic estaba navegando demasiado rápido, dice, considerando las heladas condiciones, ¿no? La velocidad excesiva parecía ser razonable. Dice, ellos querían llegar en corto tiempo
y creían que el barco era invencible. ¿Cómo es la mente del hombre, no? A veces piensa que todo lo puede, ¿no? Que es en sus recursos, en sus proyectos, en todas las cosas, piensa que no depende de Dios. Y Proverbios lo dice, en el Proverbios el capítulo 14, verso 12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Otra de las particularidades de este suceso, de este hundimiento del Titanic, este drama, hermanos, en el mar, ilustrado semejantes pérdidas, ¿no? Ilustraba la incertidumbre de la vida y la necesidad de estar preparados para comparecer ante nuestro Hacedor y Juez. Ellos quizás no pensaron y pensaban llegar a New York tranquilos, volver otra vez y que la vida iba a continuar, iban a vivir muchos años para contar a sus nietos, a sus bisnietos. No, esto no fue así. No fue así, hermanos. Cuando cientos de personas, hermanos, muy acomodados abordaron el Titanic, una muerte inminente era un pensamiento que ni siquiera se contemplaba. No pensaban que esa noche no iban a volver, no iban a llegar a su destino. Nunca sabemos, hermanos, cuándo Dios nos llamará a pasar el tiempo a la eternidad. No sabemos. El evangelista Lucas en ese capítulo 12, versos 19 al 20 dice: y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Tal cual sucedió a toda esa gente que estaban en ese barco lujoso, pensando que tenían toda la vida por delante. ¿Verdad? Y nosotros por eso tenemos que tener en cuenta esto, hermano. Tenemos que estar preparados cada día para cuentas con Dios, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. ¿Será esta noche? ¿Será mañana? Hemos preparado. No nos ocurra como les ocurrió a estos pasajeros del Titanic. Otra particularidad de este famoso suceso, ¿no? Que ocurrió en 1912. Era que, tal como el gran barco de placeres y se chocó contra un iceberg y se hundió, así también en este gran mundo, con todos sus habitantes, realmente se está hundiendo lentamente en la fría prisión de la muerte. Este mundo está hundiéndose en la decadencia moral, ya no se toma en cuenta a Dios, los placeres, ¿no? La vida desenfrenada, y ni qué dirán de la maldad, de la delincuencia. Está hundiendo este mundo. Está hundiendo. Pero hay algo que Dios dijo en Hebreos capítulo 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres. Establecido, hermano. Que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Tal cual, hermano. Por eso hay tanta similitud, tanto paralelo con el hundimiento de este hermoso y tremendo barco, el Titanic, con nuestra salvación. Y por último hay una particularidad más
que uno de los problemas que provocó tanta pérdida de vidas es que el Titanic estaba mal equipado. Mire usted, hermano, estaba mal equipado para enfrentar desastres como ese. Es que el hombre nunca va a poder, hermanos, hacer nada perfecto sin la ayuda de Dios. Nosotros solamente, Dios nos ha dado talentos, habilidades. Imagínense Noé con sus colaboradores cuando hizo el arca. Lo hizo bien, porque lo hizo bajo la dirección de Dios. Este barco, hermano, estaba mal equipado. No había suficientes botes salvavidas para que todas las personas que iban a bordo. Eso es lo primero que tenía que haber, ¿verdad? Y que no pensaron hundirse nunca. Ellos lo llevaban, los botes salvavidas, así como por adorno, me imagino. Qué confianza, ¿no? Solo había lugar para que unos pocos se salvaron. Y yo creo, hermanos queridos, cuando se trata de la salvación de hombres pecadores, en este caso hay un solo bote salvavidas. ¿Sabía usted? Imagínense, en el Titanic creo que habían 13 o... No, imagino, no sé bien, no estoy bien informado de esto, pero muy pocos botes salvavidas que no pudieron salvarse. Y en este mundo de pecado hay un solo bote de salvación. Y ese es nada más, que nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Este es nuestro Salvador, el salvavidas de Dios, muy al contrario de los pequeños botes salvavidas del Titanic. Porque esas personas que se salvaron también tenían que enfrentarse a algún momento con la muerte. ¿Verdad? Ahora, este salvavidas de Jesucristo tiene amplio espacio, hermano, para todos los que se dan cuenta del gran peligro en que se encuentran y ponen su confianza en el único Salvador que Dios ha provisto y en lo que Él ha hecho por ellos en la cruz. Realmente, si se deciden subir a este único bote, tendrán vida eterna y se salvarán de perecer. Juan 3:16, este famoso versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos queridos, esta situación del Titanic fue realmente una, ¿cómo le puedo decir? Una tragedia de grandes proporciones, grandes pérdidas. Y al transitar nosotros por el sendero de la vida, es posible que sepas con seguridad que llegarás a salvo a los umbrales de la eternidad. Estás en Cristo. Si no estás en Cristo, yo creo, hermanos queridos, que el mundo no te va a ofrecer botes salvavidas para la eternidad. Son momentáneos como fueron para aquellos sobrevivientes del Titanic. La decisión que tomes ahora, hermano, o amigo, amiga que tú estás viéndonos por este canal, la decisión que tomes ahora determinará tu destino futuro. Ellos estaban yendo, el destino era Liverpool, New York. No llegaron. Nuestro viaje es de acá a la Nueva Jerusalén, a la ciudad celestial.
Seguramente que en ese bote salvavidas vamos a llegar. Es tu decisión. Por eso la decisión que tomes ahora va a determinar tu futuro. Ellos pensaron que no iban a hundir. Ese barco no se iba a hundir nunca. Pensaron ir y volver, quizás. Hicieron muchos planes, pero no volvieron. Compraron un pasaje sin retorno. Nada los salvó. Ni su dinero, ni su riqueza, ni su estatus, nada. Dios ha provisto, hermanos, para ti un salvavidas perfecto. Es Jesús. Cristo es la salvación. Así como en el tiempo de Noé, ese arca fue el que salvó a Noé y su familia. 8 personas. Mire usted. Así que, hermanos queridos, pensemos en esto, ¿no? Cuando vemos esta película, no digamos, ay, qué tragedia. No, pensemos que tiene paralelos con nuestra salvación. Esto es importante. Nada es eterno. Todo va a perecer. Todo va a perecer. Nada nos puede salvar. Nada hemos de llevar. Solamente en Cristo. Él nos va a dar el pase. Ese pasaje para llegar a un puerto seguro. Así que tu decisión depende mucho de tu futuro. La decisión de ahora va a depender de tu futuro. Que Dios te bendiga y escuchamos un tema musical y luego estamos yendo al sector de un viaje a través de la Biblia. Hoy vamos a ver el libro de Ruth, un hermoso libro, donde quizás no vemos la palabra de Dios en ese libro, pero realmente el obrar de Dios es tremendo. Escuchamos un tema musical. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La verdad, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Claro, es difícil a veces poder continuar. Oh sí, oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá.
sus caminos, más alto que nuestros caminos, y sus pensamientos, más alto que nuestros pensamientos. Así es, mi Señor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Aleluya. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. El libro de Ruth es una brillante obra de arte teológica y nos invita a reflexionar en la pregunta: ¿estás involucrado en las alegrías y sufrimientos de nuestra vida diaria? Hay tres personajes principales en el libro: Noemí la viuda, Ruth la moabita y Boaz, el agricultor israelita. Y su historia es contada en 4 capítulos hermosamente diseñados. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla todo esto. El capítulo 1 abre con la frase, en los días en que gobernaban los jueces. Y eso nos recuerda de los difíciles y oscuros días del libro de Jueces. Y aquí se nos presenta a una familia israelita en Belén que está luchando por sobrevivir una hambruna. Y en busca de comida se mudan a la tierra de Moab, un antiguo enemigo de Israel. Y allí el padre de la familia muere. Y los hijos se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Y luego los hijos mueren también y dejan sola a Noemí con sus 2 nuevas nueras. Así que Noemí ya no tiene ninguna razón para quedarse y le dice a sus nuevas nueras que ella regresará a su casa. Y Noemí sabe que la vida de una viuda extranjera en Israel será muy dura y por ello le dice a las nueras que no la acompañen. Orfa está de acuerdo, pero Ruth no. Ella muestra una lealtad increíble hacia Noemí y dice, a donde quiera que tú vayas yo iré también. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que las 2 regresan juntas a Israel. Y el capítulo concluye con que Noemí cambia su nombre a Mara, que significa amarga en hebreo. Y ella se lamenta de su trágico destino. El capítulo 2 comienza con Noemí y Ruth hablando acerca de dónde encontrarán comida. Y resulta que es el inicio de la cosecha de la cebada. Así que Ruth va a buscar comida y resulta que termina recogiendo granos en el campo de un hombre llamado Boaz, quien resulta ser familiar de Noemí. Se nos dice que Boaz es un hombre de carácter noble y Ruth le llama la atención a él. Así que después de conocer un poco más de su historia, él muestra una generosidad increíble para con ella. Él hace arreglos especiales para que la inmigrante Ruth pueda recoger granos en su campo. Y al hacerlo, Boaz está de hecho obedeciendo un mandamiento explícito de la Torá: mostrar generosidad al inmigrante y al pobre. Boaz está tan impresionado por la lealtad de Ruth a Noemí que ora para que Dios la recompense por su valentía. Así que Ruth vuelve a casa ese día y Noemí se entera de que ella conoció a Boaz y está muy emocionada.
Booz es el redentor de su familia. Ahora, esto del pariente redentor era una práctica cultural en Israel, donde si un hombre en la familia moría y dejaba a su esposa, hijos o tierra, era la responsabilidad del pariente redentor casarse con esa viuda, tomar la tierra y proteger a esa familia. Así que Noemí empieza a tener esperanza de que quizá todavía hay un futuro para su familia. El capítulo 3 comienza con Noemí y Ruth haciendo un plan para hacer que Booz note la situación. Ruth dejará de usar su ropa de luto y empezará a mostrar que está disponible para casarse. Así que Ruth va a buscar a Booz en la finca durante la noche. Y conforme ella se acerca, Booz se despierta y queda completamente sorprendido. Y Ruth comunica muy claro cuáles son sus intenciones. Le pide a Booz que redima a la familia de Noemí y se case con ella. Y Booz de nuevo queda asombrado por la lealtad de Ruth a Noemí y a su familia, y le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa. Es el mismo término que se utiliza para describir a la mujer en Proverbios 31. Así que Booz le dice a Ruth que espere hasta el día siguiente, y él redimirá tanto a Ruth como a Noemí legalmente delante de los ancianos de la ciudad. Así que el capítulo termina con Ruth y ellas se maravillan juntas por todo lo que está sucediendo. En el capítulo 4 todo se resuelve. Resulta que en el último minuto, Booz descubre que hay un pariente que es más cercano a Noemí que él. Y este hombre es elegible antes que él para redimir a la familia. Pero en el último segundo, este pariente se entera de que se tiene que casar con Ruth, la moabita. Así que se rehúsa. Pero Booz, recuerda, él conoce el verdadero carácter de Ruth. Así que adquiere la propiedad familiar de Noemí y se casa con Ruth. De manera que, justo como en el principio, Ruth fue leal a la familia de Noemí, ahora Booz es también leal a la familia de Noemí. La historia concluye con un revés de todas las tragedias del capítulo 1. La muerte del esposo y los hijos es revertida, ya que Ruth se casa de nuevo y da a luz un hijo, trayendo gozo a Noemí. Y esta simetría entre el inicio y el final es todavía más asombrosa. Recuerda, la tragedia inicial fue seguida por un gran acto de lealtad por parte de Ruth. Y eso ahora coincide con el acto de lealtad de Booz que lleva a la restauración de la familia. Y esta simetría resalta también el diseño de los capítulos internos. Cada uno de los capítulos inicia con Noemí y Ruth haciendo planes para el futuro. Y eso es seguido por una reunión providencial entre Ruth y Booz. Y cada capítulo concluye con Noemí y Ruth regocijándose por lo que ha sucedido. La historia está diseñada de manera hermosa, y ese diseño se conecta con una característica muy interesante de la historia, y es lo poco que se menciona a Dios. Sí, los personajes hablan acerca de Dios algunas veces, pero el narrador jamás menciona a Dios haciendo algo directamente en la historia. Y eso es brillante, porque la providencia de Dios está obrando detrás de cada escena en esta historia, tejiendo las circunstancias y las decisiones de cada personaje. En el caso de Noemí, su tragedia la lleva a pensar que Dios la está castigando. Pero en realidad, la historia entera se trata de la misión de Dios para restaurarla a ella y a su familia. Y Él lo está haciendo a través de Ruth, a través de su valentía y su lealtad, lo que trae sanidad a la vida de Noemí. Pero no sin Booz, un agricultor que no se anda con rodeos, lleno de generosidad y lealtad. Así que Dios usa la integridad de Booz combinada con la valentía de Ruth para salvar a Noemí y a su familia. Y esta historia explora de manera brillante la interacción de los propósitos y la voluntad de Dios con las decisiones y la voluntad humana. Dios entreteje la obediencia fiel de su pueblo para traer al mundo sus propósitos redentores. Eso nos lleva al verdadero final de la historia. El libro de Ruth concluye con una genealogía, mostrando cómo el hijo de Booz y Ruth, Obed, fue el abuelo del rey David, quienes forman parte del linaje del Mesías. Y así, de repente, todos estos eventos, aparentemente mundanos y ordinarios, se entretejen en la gran historia de la redención de Dios para todo el mundo. Así que el libro de Ruth nos invita a considerar cómo Dios puede estar obrando en los detalles ordinarios y mundanos de nuestras vidas también. Y de eso se trata el libro de Ruth.
Qué hermosa historia, hermanos queridos. Esto de la vida de Ruth, ¿verdad? Ruth, Noemí, vos. Y a veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios así, por nuestra cuenta, ¿no? Haciendo un plan de estudios, a veces no le entendemos nada, pero con este trabajo que hizo Bible Project, una eh, misión cristiana, ¿no? De Estados Unidos, realmente un trabajo muy hermoso. Podemos entender a través de gráficos cómo se va relatando y se va graficando el relato, ¿verdad? Y toda la Biblia es de esta manera. Por eso nosotros terminaremos, quizás este año terminaremos los 66 libros para que podamos comprender realmente a más profundidad y poder instruirnos en la palabra. Ya dijimos, ¿no? La importancia, el poder que tiene la palabra de Dios, el poder. La palabra que Dios envía no vuelve vacía. Hoy vimos el libro de Ruth, un libro donde rara vez se menciona a Dios, pero ahí están los propósitos de Dios para la redención de esta humanidad, como decía él. El hermano que lo va graficando y va relatando. Así que, hermanos queridos, nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. No nos confiemos, hermanos, en nuestros recursos. No nos confiemos, porque a veces nos confiamos demasiado y cuando llega la hora puede ser fatal. Que estemos siempre preparados. Dice que vivamos el día como si fuera el último día de nuestras vidas, ¿verdad? Y todo lo que hagamos, realmente hagamos para bendecir a otros y que otros puedan a través de esto ver la gloria de Dios, hermano. Sigamos extendiendo el Evangelio, sigamos compartiendo la palabra de Dios de una u otra manera con lecturas bíblicas, textos bíblicos. Hoy tenemos mucha tecnología. Podemos mandar mensajes, podemos mandar versículos, capítulos completos a través de internet, del celular, que muchos lo tenemos como parte de uno, ¿no? Así que, hermanos queridos, compartamos la palabra de Dios. Sigamos trabajando en esta gran comisión. Pero también a la vez, preparémonos, ¿no? Preparémonos, disipulémonos en la palabra, porque los tiempos son muy difíciles y es necesario que aprendamos bien la palabra de Dios. Como decía el lema del estudio bíblico, esa carta de Pablo a Timoteo, decía: procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, decía, ¿no? Esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Así que es necesario en estos tiempos, ¿sí? Y esto sería todo por el día de hoy, hermanos. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos ha dado para poder meditar en la palabra, para poder reflexionar a través de cosas que pasan en el mundo, ¿no? Otras que han pasado, como la catástrofe del Titanic. Quizás lo vemos, algunas veces lo hemos visto en la película y quizás no le hemos sacado provecho. No hemos sacado ninguna enseñanza, pero todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Para poder entender y aprender. Esto de la pandemia seguramente nos ha traído muchas lecciones, ¿cierto? De la familia, de valorar al hermano, valorar nuestra vida también y no confiarnos en que tenemos buena salud, tenemos dinero, tenemos todo, así que ya está, nos dedicamos a nuestras cosas. No. No sabemos el día y la hora que el Señor viene a buscar a su pueblo. Y esto va a ser lo mejor, ¿no? Cuando muere un hermano, una persona en Cristo, es realmente dentro de la bondad de Dios, es algo que Dios ha permitido. Para bien. Todas las cosas para bien. Así que Dios lo bendiga, que tenga un buen descanso y prepárese para el fin de semana. Seguramente tiene reunión en su iglesia. Algunos tienen Santa Cena como nosotros en Puerto de Paz. Y preparémonos, porque es
un momento muy especial, la Santa Cena. Así que, hermanos, que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo el día domingo, ¿no? Esté atento por el link que le voy a enviar para el estudio bíblico. Y el día lunes tenemos nuevamente el programa Un Encuentro con Jesús, donde estoy preparando ya noticias del panorama cristiano. Va a haber muchas noticias, estoy preparando en esta semana para que usted pueda también estar informado de todo lo que acontece alrededor del mundo en este panorama cristiano de noticias. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y hasta aquí ha sido el programa del día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y, lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.